Muy bien, seguiremos en esta parte de capítulo 2. Bueno, vamos a seguir adelante empezando en versículo 14, en que Pedro se puso de pie con los otros apóstoles y dijo en voz en cuello. Entonces, eso significa que él está empezando el sermón. Él va a proclamar el primer mensaje del evangelio para establecer cómo ser salvo. Bueno, y realmente podemos llamar esta proclamación la querugma. Eso es una palabra que a veces se encuentra en libros teológicos, en comentarios, etc. Y la palabra querugma literalmente significa proclamación o lo que es proclamado. Y eso es, en otras palabras, el mensaje básico del evangelio. Entonces, cuando yo voy a usar esa palabra querugma más adelante en el curso, así me refiero a esos 4 puntos. El mensaje del evangelio. ¿Y de qué consiste? Número uno, un testimonio basado en el Antiguo Testamento, probando que Jesús es el Mesías esperado. Y número dos, un relato de la vida y el ministerio de Jesús, hablando de que él está sanando gente, proclamando, enseñando, etc. Y finalmente fue crucificado. Y ese mensaje fue muy importante incluir. Y número tres es la confirmación divina de su mesianismo basado en la resurrección. Y de la cual de los apóstoles afirmaban de ser testigos oculares. Así, van a proclamar que Jesús conecta con el Mesías, también habla algo de su vida diaria en proclamar su mensaje, enseñar, etc. Y finalmente ser crucificado y también resucitado. Y va a concluir siempre con una invitación, diciendo, mira, hay una exhortación, invitación al arrepentimiento, también a la fe en Jesús, el bautismo y también una promesa para recibir el Espíritu Santo. Así, eso es la querugma, es decir, el mensaje central. Entonces, cuando vemos el resto de los Hechos, cuando ellos proclaman el evangelio, eso es el contenido. Así, entonces, regresando al texto, dice que había unos que estaban quejándose en la audiencia y Pedro responde diciendo, no estamos borrachos, estos no están borrachos, sino que habían sido llenados por el Espíritu Santo, y él va a explicar eso más adelante. Pero primeramente dice, no, solamente son las 9 de la mañana. Y si no conoces bien el contexto histórico, la tercera hora del día significa las 9. Ellos empiezan contando a las 6 de la mañana, contar 3 horas, ahora tienes a las 9 de la mañana. Así, su respuesta primero es temprano. Y número dos, nosotros estamos simplemente cumpliendo con lo que ha sido proclamado por el profeta Joel. Y si tienes tiempo, puedes parar el video y leer Joel capítulo 2, 22 al 32. Es citado casi completo aquí en nuestro contexto de Hechos 2. Y el punto es que estamos entrando en un momento muy importante. Y quiero leer tal vez aquí en Hechos 2 lo que dice el apóstol. Dice en versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otros, regresando a nuestro contexto, el apóstol está respondiendo a la queja que están borrachos y él dice, no, hemos sido llenados por el Espíritu Santo, tal como Joel había proclamado. Dios ha derramado sobre su pueblo el Espíritu. Y vamos a tratar más adelante los versículos en cuanto a que todos
podrían recibir el Espíritu. Pero quiero iniciar con esa frase en los días posteriores, los postreros días, los días finales. Y usa la palabra griega, eschathais chimeras, es decir, la edad final o los tiempos finales. Tal vez has escuchado la idea de escatología. Escatología es el estudio de las cosas finales, porque la palabra eschatos tiene que ver con ese concepto de finales. Lo interesante es que esa frase no aparece en el texto de Joel, sino es algo que Pedro en ese momento agrega para aplicar el pasaje a ese momento en Hechos 2. Entonces, y él hizo la confirmación de que lo que está pasando en Hechos 2 es el inicio de los días postreros. Entonces, en otras palabras, la edad mesiánica, cuando el Mesías empezó de reinar, significa los días postreros. Y realmente empezó en Hechos capítulo 2 y está continuando hasta nuestra edad. Así, a veces gente me acerca y me pregunta, Kevin, ¿has leído lo que está en las noticias recientemente? ¿Has visto lo que está pasando? Seguramente estamos en los días finales. Y yo siempre respondo, ok, sí, de acuerdo. Pero no siempre digo, bueno, hemos estado en los días finales desde Hechos capítulo 2. Así, yo creo que está bien para decir que estamos viviendo en los días finales o los días postreros, porque empezaron los días en el tiempo de Pedro. Puedes consultar los otros pasajes aquí abajo para investigar más profundamente ese tema. Regresando a nuestro pasaje, entonces, él va a citar Joel, hablar del Espíritu siendo derramado sobre muchos, pero después en versículos 19 y 20, él va a tratar usar terminología profética que son imágenes y figuras del juicio. Cuando habla, por ejemplo, de que el sol se convertirá en tinieblas y que la luna se convertirá en sangre, esa es forma de hablar entre los profetas que habla de juicio. Y si quieres buscar en los profetas del Antiguo Testamento, verás que eso fue una forma típica de hablar de cuando un reino es derramado, derrumbado, perdón, y un juicio ocurre contra el pueblo de Israel o tal vez en cuanto a otros reinos. Entonces, simplemente no debemos esperar literalmente que la luna se convierta en sangre. Ese es mi punto principal. Es una forma de hablar usando imágenes de los profetas para expresar concepto de juicio. Y así, la pregunta es entonces, ¿de qué se refiere? ¿A cuál tipo de juicio está ocurriendo en ese momento? Bueno, quiero proponer 4 posibilidades. Unos han dicho que eso se refiere a la crucifixión. Que, por ejemplo, la idea de que cuando Jesús fue crucificado, Dios está condenando todo el pecado y es un juicio completo de todos los pecados del mundo. Y tal vez eso es en conexión con el inicio de la edad mesiánica. Entonces, tal vez el juicio está en ese sentido. Número 2, unos piensan que es un juicio individual basado en la aceptación o el rechazo de Jesús. Eso conecta tal vez con el fuego que mencionó Juan el Bautista en el principio de los evangelios, que tiene que ver con la recepción del Espíritu o tal vez la recepción del fuego. Y tal vez hay ese tipo de juicio que depende de cada individuo para seleccionar, aceptar o rechazar a Jesús. Y si rechazas a Jesús, el Mesías, hay cierto tipo de juicio, obviamente. Pero también números 3 y 4 tal vez es otra idea, que es posible basado en el pasaje que la idea de que Dios está derramando su espíritu, resultando en que unos que habían recibido ese espíritu podían proclamar un mensaje futuro. Así, por haber recibido el espíritu, van a proclamar más adelante de ciertos eventos futuros, incluyendo uno, la caída de Jerusalén, que ocurrió en el año 70, cuando Dios permitió que los romanos entraron y todo el templo fue destruido. Y realmente eso marca el fin del judaísmo como era antes. Desde entonces no han hecho sacrificios, etc. Entonces tal vez ese juicio
es lo que se refiere aquí. Otra opción es que para aún más adelante en el futuro, el juicio del día final en la parucía o la venida segunda de Jesús. No estoy 100% seguro de las cuatro opciones, pero seguramente había un tipo de juicio porque es parte del pasaje. Regresando a nuestro pasaje entonces, en versículo 21, Pedro hace algo muy interesante. Él va a conectar ese versículo en Joel con su sermón entero. Él va a iniciar diciendo, y él termina la cita con lo que está en Joel, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es interesante que hay una conexión entre Joel capítulo 2, 32, con este versículo en versículo 21 y otra vez en Hechos 2, 38 y 39. Y vamos a leer esa par de versículos finales en 2, 38 y 39. Al fin de su sermón, después de que ellos empezaron de responder, dice lo siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor, del nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo quiero enfatizar esa frase final, porque yo creo que Pedro está haciendo una conexión usando esta frase. Así, regresa a la PowerPoint. Vamos a ver que una técnica literaria de interpretación entre los judíos se llamaba midrash, en que ellos hacen conexiones que no son siempre muy obvias. Y eso es lo que está haciendo aquí Pedro. Él va a usar el pasaje, después él va a meter el cumplimiento de eso y también finalizar otra vez con la parte final. Entonces, él va a decir, Dios había derramado su espíritu sobre nosotros. Él después diciendo, él dice, por cualquier persona que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces él va a mencionar, ok, eso es en general, pero ¿cómo prácticamente podemos hacer eso? ¿Qué significa invocar al nombre del Señor? Él va a decirnos en versículos 38 y 39, y él concluye nuevamente con la idea de invocar al nombre por conectar el vocabulario y frases que estaban en Joel. Mira conmigo, dice al fin de Joel 2:32 que los cuales el Señor ha llamado. Es como él termina esa sección. Y en capítulo 2 de Hechos, en versículo 39 que hemos leído, dice, las cuales el Señor Dios nuestro llamará, Está usando, aun si no puedes leer el griego, la misma palabra aquí, proskaleo, en las dos partes, y el Señor también. Entonces, hay mucha similitud entre el pasaje de Joel y también Hechos 2:38. Otra vez, el punto es así que Pedro está diciendo, aunque terminé citando Joel en versículo 21, realmente lo tengo en mente hasta que llegamos al fin de mi sermón, porque estoy diciéndoles cómo prácticamente uno invoca al nombre del Señor por medio de lo que él va a decir en versículos 38 y 39. Así, yo creo es importante concluir con esa idea que todo está conectado en el sermón. Y eso es bueno, la forma que Pedro y los apóstoles conectan todos los puntos. Bueno, vamos a seguir avanzando, pues. Lo mencioné antes, pero sería una palabra importante explicar. Es el Mesías. Tal vez ya sabes qué es, pero si no, haz una investigación de qué es el Mesías. La palabra Mesías es derivada de la palabra hebrea Meshiach, y en griego la misma palabra es Christos, de donde obviamente tenemos nuestra palabra Cristo. Muchos piensan que Cristo simplemente es el apellido de Jesús. Y no es, obviamente. Jesús es su nombre y Christos simplemente significa el ungido, el Mesías. Así Pedro y los apóstoles están estableciendo que Jesús de Nazaret, la persona, está conectado con todas las profecías, todos los mensajes en el Antiguo Testamento que tratan a una persona esperada que es el Mesías, mencionado en Isaías, mencionado en los Salmos, etcétera, etcétera.
Y ahora está conectando los puntos para decir que este Jesús es el Mesías esperado. En versículos 22 al 24, él resume brevemente lo siguiente. Voy a mostrar eso rápidamente. Dice: varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, y con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Quiero parar un momento. La audiencia que está presente en este momento, aparentemente habían visto ciertos prodigios. Aparentemente habían oído y visto lo que Jesús había hecho en su ministerio público. Siguiendo, versículo 22. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Otra vez, la misma audiencia aparentemente estuvo ahí cuando clamaron: crucifícalo, crucifícalo. Y ahora Pedro está diciendo: ustedes son culpables. Imagínate, es el mismo Pedro que cuando ellos preguntaron unos 40 días antes: ¿tú conoces a este señor? ¿Recuerdas esa historia? Cuando él negó a Jesús. Qué diferencia, ¿no? Qué cambio tan radical que se ve en la persona de Pedro. Ahora, en frente de más de 3,000 personas, está diciendo: ustedes son culpables, ustedes mataron al Mesías. Wow, eso es el poder del Espíritu Santo, de transformar al cobarde, al Pedro en este caso, a una persona que está proclamando un mensaje con denuedo. Bueno, él va a continuar diciendo que no solamente es crucificado, sino también Dios levantó, sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y va a seguir adelante citando pasajes de los Salmos. Entonces, ellos habían visto ciertos prodigios. Por ejemplo, tal vez unos estaban ahí cuando Jesús alimentó a los 5,000, o cuando él resucitó a Lázaro. No sé, pero seguramente habían visto ciertos prodigios y habían visto la crucifixión de Jesús, por lo menos. Así, continuando, versículos 24 al 36, un resumen breve del argumento que va a presentar en el sermón. Esencialmente está diciendo: Jesús está vivo y entonces es el Mesías. Y es un sologismo basado en la primera premisa es David en los Salmos dice que el Mesías resucitaría. La premisa 2 es: somos testigos que este Jesús del Nazaret resucitó. Entonces la conclusión: Jesús es el Mesías. Y va a hacerlo por varias maneras. Primeramente, él va a hablar de David. Él va a decir que, hey, conocemos a David y él, como sabemos, es un patriarca muy importante, pero él no resucitó, sino es profeta. Es un profeta de lo que estaba por pasar al Mesías, que no dejaría su cuerpo en el sepulcro. De hecho, tal vez cuando Pedro está proclamando este mensaje, él podía haber mostrado un gesto a este sepulcro. Eso está cerca de donde estaban el aposento alto, y eso es el sepulcro tradicional de David. Establecido, tal como sabemos, mira por allá, es el sepulcro. Hoy en día también existe el sepulcro tradicional de David. No está el cuerpo hoy en día, pero muchos judíos siguen visitando eso, obviamente en referencia a su antepasado David. Pero en el tiempo de Pedro, él podía mostrarles: mira, eso es el sepulcro. David está ahí, pero Jesús no. Él es resucitado. Y él va a continuar en los versículos siguientes diciendo que David había anunciado lo que debía pasar al Mesías, que él resucitaría. Pero también los 12 apóstoles sirvieron como testigos de que esta persona, Jesús de Nazaret, levantó de entre los muertos. Y puedes ver eso también, consulta 1 Corintios 15.
de que Jesús se presentó vivo sobre varios días. Pero también, número 3, el Espíritu Santo aprobó lo que pasó al Mesías. Entonces, es interesante que el caso que está haciendo Pedro aquí, él dice, número 1, el mismo David es en los Salmos proclama lo que está por pasar. Número 2, los apóstoles son testigos de lo que pasó. Y ahora con la venida del Espíritu Santo, que ellos recibieron el Espíritu Santo, están proclamando el mensaje en otros idiomas, eso comprueba que ellos están proclamando la verdad. Cada uno son testigos diferentes de que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado. Además, en versículo 34-35, menciona, él va a citar Salmo 110, versículo 1. Y este salmo fue un salmo conocido en el primer siglo como un salmo mesiánico. Entonces la audiencia ya tenía en mente que ese salmo tiene que ver con el Mesías. Y por citarlo, ellos están diciendo que este salmo se refiere a esa persona. Otros comprobando el punto de su mensaje, que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado. Entonces, en versículo 36 tenemos la conclusión. Después de establecer eso, él va a decir, entonces, sepa pues, certísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Definitivamente Pedro había proclamado eso con más suavemente, ¿no? Pero es el momento crucial en el sermón. Cristo es, o Jesús de Nazaret es ambos el Cristo, el Mesías y el Señor. Y yo imagino que en ese momento fue como, en la audiencia, nosotros hemos matado al Mesías. Imagínate siendo un judío, culpable de la muerte del Mesías esperado por siglos y siglos. Y eso entonces resulta en los resultados. En versículo 37, Lucas continúa diciendo, se compungieron de corazón. Yo imagino que sí. O en la NBI dice que se sintieron profundamente conmovidos. No se usa la palabra katanugesan en otras partes, pero eso es la idea comparable con Salmo 109, versículo 16, cuando habla de al quebrantado de corazón. Eso es la esencia, que ellos fueron totalmente quebrantados en su corazón, fueron totalmente humillados, pensando que habían matado al Mesías. Y ellos preguntan, hermanos, ¿qué haremos? ¿Ya somos perdidos para siempre por haber matado al Mesías? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y eso es lo que va a responder el apóstol Pedro en versículos 38 y 39. Incluye 4 partes en el libro de Hechos en cuanto a cómo responder al evangelio. Incluye el arrepentimiento, el bautismo, el perdón de los pecados y el Espíritu Santo, la recepción del Espíritu Santo típicamente. No siempre están en el mismo orden, pero por lo menos incluyen esos 4 elementos. Número 1, y vamos a tratarlos más detalladamente rápidamente. Arrepentimiento o arrepentirse. Y la palabra griega es metanoeo. Es literalmente, de sus raíces significa cambiar la mente. Pero es más la idea de cambiar el modo de pensar y enseguida el modo de vivir. Swanson en su léxico dice cambio de vida basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento en lo relativo al pecado y la rectitud. También es relacionado también con la idea de cambiar la mente tocante a quién es Jesús. Entonces, antes no sabían que es el Mesías, ahora está cambiando su mente en relación con su estado de ser Mesías. En Lucas capítulo 3, 8 al 14, en Lucas había mostrado ejemplos de arrepentimiento más detalladamente en que uno debe compartir, estar contento, no aprovechar a otros.
Entonces, en términos prácticos, es un cambio de práctica en la vida. Y eso es lo que es cuando hablamos de arrepentimiento hoy en día. Es un cambio de práctica. No solamente lo que ocurre en la mente, sino algo que demostramos con la vida. Pero número 2, también y sean bautizados cada uno de ustedes. Vas a ver en la página del curso un documento que he escrito que se llama Bautismo, el método de Dios de la salvación, en que yo desarrollo detalladamente un argumento porque Dios eligió a usar el bautismo en el proceso de salvación. Quiero resumir unos puntos aquí, pero recomiendo que leas este documento. Primeramente, hay que ver que el término griego tiene que ver con sumergir. Entonces, realmente la idea de baptizo, griego, baptizo, es sumergir una cosa en otra, en su idea básica. Entonces, la idea de simplemente rociar no es exactamente lo que tenía en mente ese concepto pues, de vocabulario griego en bautizar. Entonces, en cuanto al significado central de la palabra es sumergir. Y por eso muchos están sumergiendo en agua cuando son bautizados. Yo proclamo que debemos también ser sumergidos en agua para ser bautizados. Por parte es por conectar con la imagen que demuestra Romanos capítulo 6, en que Pablo dice que cuando nosotros somos bautizados hay una conexión con la muerte, es el sepelio y la resurrección del Señor. Tal como Él fue puesto en el sepulcro y resucitó, también nosotros fuimos puestos en el agua para ser resucitados con Jesús para vivir una vida nueva. Y si está rociando simplemente, eso se pierde completamente la imagen que Dios quería para darnos esta bendición. Yo recuerdo claramente el momento en que yo fui bautizado. Yo recuerdo saliendo de las aguas con gozo, con alegría, sabiendo que estoy con vida. Entonces, yo creo que ese es importante. También habla de la limpieza, que uno está limpiando los pecados. Y eso es mencionado directamente en 1 de Pedro 3, versículo 21, y también en 1 Corintios capítulo 6, 11. Entonces, Dios en el bautismo está lavando los pecados. Es exactamente lo que dice en nuestro pasaje aquí en 2:38. Entonces, y estamos bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, y él usa la palabra epi en griego aquí, epi, el nombre, en el nombre o basado en la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. Entonces estamos bautizando basado en su autoridad. Y finalmente, quiero mencionar eso, que el bautismo no es simplemente un símbolo. ¿Okay? Dios está haciendo algo aparentemente en el bautismo. Él está perdonando pecados, está renovando en una forma espiritual. Y no simplemente es un símbolo externo. Dios está obrando. Y eso es visible en este pasaje, también en Colosenses capítulo 2 y también en 1 de Pedro 3, 11, en que dice que somos salvos por medio del bautismo específicamente. Entonces puedes mirar eso y es más desarrollado en este documento que mencioné aquí arriba. Pero quiero enfatizar, si no has sido bautizado, te recomiendo que investigues más sobre el tema del bautismo y sea bautizado. Eso cumple con lo que está diciendo Pedro y también lo que debemos estar proclamando hoy en día. Bueno, y un resultado que resulta de arrepentirse y ser bautizado es el perdón de los pecados. Entonces, la idea es que uno es bautizado con una vista hacia el perdón de los pecados. La palabra eis aquí en la lámina es usado para mostrar que estamos bautizados con ese propósito. Otro documento que estará en la página del curso es Hechos 2:38, cambio de puntuación, en que hay debate sobre el siglo anterior entre varios estudiosos en cómo interpretamos esta palabra eis. Si es ¿por qué somos perdonados? Debemos ser bautizados o para ser perdonados. Y yo concluyo que yo creo la frase eis con el perdón de los pecados tiene que ver con para el perdón de los pecados, para recibir el perdón de los pecados. Hay evidencia bastante sólida
para llegar a tal conclusión. Entonces, te encomiendo ese documento también. Otro buen resultado, obviamente, en conexión con todo lo que ha pasado en el día de Pentecostés, es la promesa del Espíritu Santo. Amigo, ¿has considerado que Dios podría vivir en cualquier punto del universo? Pero Él decidió de vivir dentro de ti y dentro de mí. Dios quiere hacer su morada dentro de los creyentes. Qué maravilla, ¿no? Qué bendición tan enorme. Que Él quiere vivir en su espíritu dentro de nosotros. Algo que yo no puedo expresar. Increíble. Bueno, otro punto importante en eso es que ahora la promesa es para todos. Lo que hemos leído en versículo 39 y también anteriormente en capítulo 2, cuando está citando Joel, que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos, diferentes géneros, edades, niveles económicas, esclavos y libres. El punto es que en el Antiguo Testamento, si investigas, el Espíritu Santo fue reservado por un grupo selecto. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31 menciona que Bezaleel recibió el Espíritu Santo para construir el tabernáculo. Los jueces en Números 11 recibieron cierta porción del Espíritu Santo. Gedeón, Jefté, Saúl, el primer rey Saúl recibió el Espíritu Santo en 1 Samuel 11. Y también David se menciona. Y también los profetas, hay evidencia que los profetas en el Antiguo Testamento también recibieron el Espíritu Santo para proclamar sus mensajes. Puedes ver eso en Números 24, 2, 1 Samuel 10, 9 y adelante y 1 Samuel 19, 20. Entonces es muy, muy raro que uno en el Antiguo Testamento recibió el Espíritu Santo. Eso todo ha cambiado. Todo ha cambiado con el día de Pentecostés. Ahora Dios está derramando su espíritu sobre todos nosotros. Entonces, qué bendición que podemos pensar, Dios quiere morar dentro de ti, dentro de mí. Él quiere darnos la posibilidad de ser perdonados, recibir el perdón de todos los pecados. No importa lo que hemos hecho, no importa nuestro pasado, Él puede perdonarnos. Y también Él quiere vivir dentro de nosotros en su espíritu. Y así termina el sermón de Pedro. Y hemos mencionado la idea que 3,000 respondieron al mensaje y fueron salvos. Y después vamos a mirar en el próximo video los resultados entonces de este sermón. Nos vemos en la próxima.